¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una resolución más del examen de física. En esta ocasión haremos el examen número 13. Seguiremos la dinámica que están teniendo en la resolución del examen de matemáticas, en donde resolvemos un examen general y ustedes tendrán que cotejar su número de pregunta con el ejercicio asociado al examen general. Así, por ejemplo, la pregunta número 1 aparece en todas las áreas, pero por ejemplo la pregunta número 4 aparece solo en área 4, la pregunta número 8 solo aparece en área 2 y así sucesivamente. Entonces ustedes deben de cotejar su número de pregunta con la resolución del examen general. Entonces, empecemos. Pregunta número 1. Si a un cuerpo se le aplica una fuerza constante de magnitud F y recorre una distancia D en un mismo sentido de la fuerza, entonces el trabajo mecánico producido por dicha fuerza sobre un objeto de masa M está dado por. Entonces, en esta ocasión es sobre el concepto de trabajo mecánico, es la definición tal cual de trabajo mecánico, y en esta ocasión la definición tal cual es trabajo es igual a fuerza por distancia. Respuesta inciso C. Pregunta número 2. Un trozo de corcho es sumergido en agua de mar. La densidad del corcho es de 0.8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del agua del mar es de 1.2 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué fracción del corcho estará sumergido? Entonces, en esta ocasión estamos hablando de algo sumergido. Es decir, se habla de el principio de Arquímedes, en donde tenemos que hacer densidad de objeto entre densidad de fluido. Esto es, el objeto es el corcho que tiene esta densidad. Entonces hacemos 0.8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, y esto dividido entre la densidad del fluido, que la densidad del fluido ahí está, 1.2. Entonces entre 1.2 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Y ahora nos fijamos en qué nos están preguntando. En esta ocasión nos están preguntando la fracción. Entonces simplemente debemos de manipular esta operación como una fracción. Podemos simplificar el por 10 a la 3 y las unidades, podemos simplificarlas y simplemente hacer 0.8 entre 1.2. Recorremos el punto decimal a la derecha, y esto se convierte en la fracción 8 dividido 12, que simplificando podemos hacer simplemente entre 4 arriba, entre 4 abajo, y entonces nos queda 8 entre 4 es 2, 12 entre 4 es 3, por lo tanto la fracción sumergida será de 2 tercios, que se encuentra en el inciso A. Siguiente pregunta. Ley que establece que no es posible llegar a una temperatura de 0 Kelvin. Recuerden eso de 0 Kelvin. Eso corresponde a la tercera ley de la termodinámica. Como les había dicho, la ley del OK. Tercera ley de la termodinámica. Pregunta número 9. Un balín se coloca en un riel curvo como muestra la figura. Si inicialmente está en la posición 1 a 1 metro del suelo y se suelta sobre el riel, al llegar al otro extremo llega a la posición 2 debido a la fricción. ¿Qué porcentaje de la energía potencial se transforma en otro tipo de energía cuando está en la posición 2? Recuerden, esto tiene que ver con conservación de la energía. Conservación de la energía. Y lo que les dije es que en este ejercicio del balín, lo que les preguntan, eso de qué energía se transforma,
se refiere a cuánto le falta para llegar al extremo superior. ¿Cuánto es esto de aquí? ¿Cuánto vale esa parte de ahí? Que en este caso estamos viendo que se trata de 1 metro, que son 100 centímetros. Si ustedes ya tienen 60 centímetros, eso que le falta simplemente son 40 centímetros. Que visto en porcentaje, como es de 1 a 100, entonces eso equivale al 40%. ¿Cuánto le falta? El 40%. Es decir, 40% de la energía se transformó en otro tipo de energía. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta número 8. Dos niños del mismo peso se balancean cada uno en un columpio. En un determinado instante ambos se encuentran a la misma altura, pero en extremos diferentes, como lo muestra la figura. ¿Cómo son las energías potenciales EP de cada uno? Recuerden este ejercicio de los niños, ¿ok? Tenemos que fijarnos en dos cosas. Uno, ¿cómo son las masas? En este caso nos dicen en este caso que tiene el mismo peso, es decir, tienen la misma masa. ¿Ok? Se encuentran a la misma altura. Y vamos a suponer que se encuentran en el mismo planeta. Por lo tanto, tienen la misma gravedad. Y entonces, como la energía potencial se calcula como masa por gravedad por altura y todo es lo mismo, las energías potenciales son iguales. Energías potenciales iguales. Pero con una condición, con la condición de que sean diferentes de cero. Diferentes de cero. ¿Por qué? Porque no se encuentran en el espacio exterior, no son niños astronautas. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso B. Pregunta número 4. Sobre un objeto actúan simultáneamente tres fuerzas de diferentes magnitud. ¿Cuál será la fuerza resultante sobre el objeto? Recordemos que en esta ocasión estamos hablando de fuerza resultante. Es decir, estamos hablando de vectores. Por lo tanto, se tiene que hacer una suma vectorial de las tres fuerzas. Las fuerzas son vectores y para operar con ella hacemos suma vectorial. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. Todo cuerpo permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa diferente de cero cambie su estado, lo establece la. Recuerden, si habla sobre reposo, eso sí o sí es la primera ley de Newton. Primera ley de Newton. Inciso C. Primera ley de Newton, inciso C. Siguiente pregunta, pregunta número 6. Un cuerpo A de 2 kilogramos de masa se mueve hacia la derecha 5 metros sobre segundo y choca con un cuerpo B de 1 kilogramo que se encuentra en reposo. Después del choque, el cuerpo A se sigue moviendo al igual que el cuerpo B sin quedar pegados. ¿Con qué velocidad se mueve el cuerpo B después del choque si el cuerpo A se mueve a 4 metros sobre segundo? Entonces, esto habla de choques. En este caso, ¿qué tipo de choque? Nos fijamos y dice sin quedar pegados. Eso nos dice que es un choque elástico. El choque elástico nos dice que se resuelve con masa 1 por su velocidad más masa 2 por su velocidad igual a masa 1 por la velocidad después del choque más masa 2 por su velocidad después del choque. En este caso sustituimos datos. La masa 1.
La masa 1, aquí está 2 kilogramos y se mueve a 5 metros sobre segundo. Entonces esto es un 2 por 5. Más la masa 2 es de 1 por su velocidad, aquí está en reposo. Por lo tanto, eso es un 0. Eso es igual, la masa 1 sigue siendo de 2, su velocidad después del choque, aquí está, 4 metros sobre segundo, 2 por 4. Más la masa 2, que es de 1, y la velocidad que estamos buscando, ahí le ponemos. La velocidad que estamos buscando, ahí está. Resolvemos, 2 por 5 nos da 10, más 1 por 0 nos da 0, es igual. 2 por 4 nos da 8, más 1 por b nos da b. 10 más 0 nos da 10, eso es igual a 8 más b. Despejamos b, ese 8 lo quitamos restando. 10 menos 8 es igual a la velocidad que estamos buscando. Y 10 menos 8, eso nos da 2. ¿2 qué? Metros sobre segundo, porque es velocidad. Entonces la velocidad que estamos buscando es de 2 metros sobre segundo, que se encuentra en el inciso A. Choques. Colisión elástica. ¿Por qué? Porque quedan separados, sin quedar pegados. Pregunta número 7. La ecuación que permite calcular la energía cinética de una partícula de masa m y velocidad v es, esto sí o sí, pues eso es, ahí dice energía cinética, la forma de energía cinética nos dice que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Inciso C, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Siguiente pregunta. Pregunta 10. ¿Es posible distinguir entre los conceptos de calor y temperatura porque el calor es? Inciso A, energía en tránsito medida en joules y la temperatura es una propiedad de una sustancia medida en grados. El calor no es energía, bueno, es energía medida en joules y la temperatura se mide en grados. Es correcto. Inciso A. Solo cotejamos, dice energía acumulada medida en watts. No, la energía se mide en joules. Energía libre medida en watts, no, se mide en joules. Energía fija medida en newtons, no, se mide en joules. El calor, recuerden, es energía y la energía se mide en joules. No se les olvide, energía en joules. Siguiente pregunta. Pregunta número 11. Se tienen 200 gramos de plomo a 20 grados Celsius y se juntan con 500 gramos de plomo a 50 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio a la que llegan? Temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio, no se les olvide, es masa caliente por su temperatura más masa fría por su temperatura entre la suma de las masas. Masa caliente más masa fría. Sustituyendo datos. Masa caliente por su temperatura. La masa caliente, ahí está, 50 grados Celsius, 500 gramos. Entonces, 500 por 50. Más la masa fría. La masa fría, ahí está, 20 grados Celsius con 200 gramos. Entonces, 200 con 20. Esto dividido entre la suma de las masas, que son 500 más 200. Operamos. 50 por 500 son 25.000. Más 200 por 20 son 4.000. Y esto dividido entre 500 más 200, que son 700. ¿Ok? Entonces, continuamos. Lo voy a hacer del lado izquierdo, de este lado, porque ya se me acabó el espacio. Entonces tenemos 25.000 más 4.000, eso nos da 29.000 entre 700. Y simplificamos, podemos quitar 2 ceros arriba con 2 ceros abajo y simplemente hacer 290 entre 7. Pues nos queda aquí abajo 290 entre 7. 4 por 7, 28, 1, 10, 1 y es más que suficiente. Solo hay una opción que nos dice 41 y entonces la respuesta sería 41.4 grados Celsius, respuesta inciso A. Lo difícil de esta ecuación pues, es recordar la ecuación. Temperatura de equilibrio, no se les olvide, masa caliente por su temperatura más masa fría por su temperatura entre la suma de las masas.
Pregunta número 12. ¿Qué principio físico explica el funcionamiento de una prensa hidráulica? Pues eso, recuerden, eso es sobre el concepto de presión. Y presión sí o sí es principio de Pascal. Pregunta número 13. Una resistencia de 22 ohms está conectada en serie con una de 12 ohms en un circuito. Si se aplica una diferencia de potencial de 10 volts, ¿cuál es el valor de la resistencia equivalente de un circuito? Esto se habla sobre resistencias en serie. Recordemos que para resistencias en serie, la resistencia equivalente es simplemente la suma de las resistencias. En este caso tenemos dos resistencias, una de 22 ohms y otra de 12 ohms. Entonces esto es 22 ohms más 12 ohms y eso nos da en total 34 ohms. Respuesta inciso B. Pregunta número 14. Tres resistencias de 2, 5 y 10 ohm están conectadas en paralelo. La resistencia equivalente, pues en este caso ahora es de resistencias en paralelo. Recordemos que en resistencias en paralelo lo que tenemos que hacer es la suma de fracciones de 1 resistencia 1 más 1 resistencia 2 más 1 resistencia 3. Entonces es hacer un medio más un quinto más un décimo. Mínimo común, el mínimo común son décimos. Resolvemos, entonces un medio hay que multiplicar, no se les olvide, en esta ocasión hay que multiplicar por 5, aquí hay que multiplicar por 2, y este no hay que multiplicar por nada porque ya está en décimos. Entonces 5 por 1 nos da 5, entonces aquí es un 5, 1 por 2 nos da 2, entonces aquí es 1, y eso nos da, en total, nos dan 8 décimos. Y no se les olvide, ya que sumamos las fracciones, en este caso, no se les olvide, hay que invertir. Y eso nos queda 10 dividido 8, y entonces hay que hacer la división de 10 dividido 8, pero fácilmente el 8 cabe una vez en 10, entonces es 1.25 ohms. 10 dividido 8, fácilmente se ve que es 1 y solo hay una opción que dice 1. Ahí está. Inciso B. Siguiente pregunta, pregunta número 15. Nos dice: Maxwell predijo que en el espacio vacío la variación del campo magnético produce. Esto, acuérdense, empezamos en campo magnético. Si empezamos en campo magnético, hay que aplicar ley de Faraday. Y la ley de Faraday nos dice que un campo magnético produce un campo eléctrico. La variación de un campo magnético produce, por ley de Faraday, un campo eléctrico. Pregunta número 16. Ordena de mayor a menor frecuencia el espectro electromagnético, luz ultravioleta U, luz infrarroja I, rayos XX y luz visible B. Mayor a menor frecuencia. Recuerden que el espectro de frecuencia de más a menos van los gamma, los X, los ultravioleta, el visible, el infrarrojo, las microondas y las de radio. Entonces, analizando las que nos están dando, nos están dando los X, la ultravioleta, el visible y el infrarrojo. Por lo tanto, van en ese orden: X, ultravioleta, U, visible B y al final I. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso C. X, ultravioleta, visible e infrarrojo.
Pregunta número 17. Una radiodifusora de FM transmite a 75 MHz. ¿Qué interpretación física se deduce de ello? Que por cada segundo emite 75,000 millones de pulsos, que por cada segundo emite 75 pulsos, que por cada segundo emite 75 millones de pulsos, que por cada minuto emite 75 millones de pulsos. En esta ocasión hay que recordar que es 75 MHz, en especial esta M de aquí implica millón, entonces son 75 millones. Esa M son millones, pero en cuanto, recuérdense que hertz es en un segundo. Entonces son 75 millones de pulsos por cada segundo. Entonces respuesta inciso C. Siguiente pregunta. Pregunta número 18. Un haz de luz incide sobre la superficie plana de vidrio desde el aire. Si el ángulo de incidencia que forma el rayo con la normal es de 45 grados, ¿cuál será el valor del ángulo reflejado con respecto a la normal? Entonces, en este caso nos preguntan reflejado. Eso implica la reflexión. Recuerden que reflexión nos dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, pero no se les olvide medidos respecto a la normal. Y así está, ahí está, nos dice que forma el ángulo con la normal. Por lo tanto, si el ángulo es de 45 grados, siguiendo nuestra regla, si es de 45 grados, tiene que ser igual al ángulo de reflexión, por lo tanto la respuesta sería el inciso D. Pregunta número 19. ¿Cómo se llama el punto geométrico en donde los rayos paralelos coinciden al ser reflejados en un espejo cóncavo? En esta ocasión les dije que si hablaban sobre espejos cóncavos, el punto se llama foco. Espejos cóncavos, reflexión, no se les olvide espejo, eso tiene que ver con reflexión, eso es foco. Pregunta número 20. ¿Cuál de las siguientes leyes explica el fenómeno de la refracción? Fenómeno de la refracción, eso sí o sí es ley de Snell. Ley que explica la refracción, ley de Snell. Pregunta número 21. Si la rapidez de la luz en el vacío es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo y el índice de refracción de la glicerina es de 1.473, ¿cuál será la velocidad con la que viaja la luz en la glicerina? Recordemos que eso tiene que ver con el concepto de índice de refracción, en donde el índice de refracción N es C dividido B. En esta ocasión nos piden el valor de B, que el valor de B, despejando el valor de B, simplemente es C dividida N, donde C es el valor de la velocidad de la luz en el vacío y N es el índice que nos están dando. Entonces, sustituyendo valores, la B es el 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, dividido entre 1.473. Entonces hay que hacer la división de 3 dividido 1.473, la hago aquí en la parte de abajo, 3 entre 1.473, recorremos el punto decimal 3 lugares a la derecha, por lo tanto agregamos 1, 2, 3 ceros, y entonces hay que hacer la división de 1473 en 3000. 1473 en 3000 cabe dos veces, entonces aquí es un 2, 2 por 3 son 6, para 10 son 4, llevamos 1, 2 por 7 14 y 1 15, para 20 son 5, llevamos 2, 2 por 14 28 y 2 30, para 30 0, entonces quedan 54, punto decimal, un 0, 1473 en 540 no cabe, es 2.0, por lo tanto ya se tiene la respuesta, porque solo hay un resultado que dice 2.0,
por 10 a la 8 metros sobre segundo, y eso se encuentra en el inciso B. 2.03 por 10 a la 8 metros sobre segundo, la velocidad de la luz en la glicerina. Entonces no se les olvide concepto de índice de refracción. Despejamos C entre N. Pregunta número 22. Relaciona a los autores con sus modelos atómicos. Autores: Demócrito. 2. Dalton. 3. Thomson. Modelos atómicos. A. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí y diferentes a los átomos de cualquier otro elemento. Los átomos son vistos como esferas rígidas e indestructibles. B. Todas las cosas están compuestas de partículas diminutas, indivisibles e indestructibles. C. El modelo nuclear del átomo, según el cual la carga positiva de un átomo y la mayoría de su masa están concentradas en una pequeña región central llamada núcleo. Modelo atómico, según el cual los electrones negativos eran como pasas en un budín de materia positiva. Entonces, asociando palabras clave, como se los había comentado, si hablamos sobre esferas, eso sí o sí es Dalton. Budín de pasas, ese sí o sí es Thomson. Todo está constituido por partículas indestructibles. Eso es la definición que dio Demócrito. Y solo para establecer, déjenme ponerlo esto más abajo, porque es aquí, Thomson, lo de el núcleo, ¿ok?, del átomo, eso fue de Rutherford. Nada más para aclarar. Por lo tanto, estamos viendo que 1 Dalton, 1 Demócrito va con B, 2 Dalton va con A, y 3 Thomson va con D. Por lo tanto, buscamos en las opciones esa respuesta y se encuentra en el inciso D de dinosaurio. Muy bien, son todas las preguntas. Ok, son todas las preguntas. En esta ocasión, si se dieron cuenta, en algunos casos empezamos con ciertas preguntas. Por ejemplo, vamos a la pregunta 3 y llegamos a la pregunta número 9. Eso sucede por el orden en el que aparecen las preguntas para algunos compañeros. Ok, entonces simplemente por eso decidí manejar esa nomenclatura, porque algunos de los compañeros sus preguntas van salteadas. Ok, por eso tuve que hacer esa pequeña modificación. Ok, entonces, sin más por el momento. Ok, cuídense, jóvenes. Si hay alguna duda, alguna inquietud en cuanto a alguna de las preguntas, pueden preguntarla en clase. Entonces, cuídense, estamos en contacto.